Buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esta transmisión para compartir procesos, conocimientos, aprendizajes, vivencias, experiencias, energías que nos ayudan cuando queremos conectarnos para poder mejorar de qué forma nos relacionamos con nosotros mismos y con todos los seres vivos y la materialidad que nos acompaña en este camino. Mi nombre es Cristian Matamala. Soy de origen chileno, vivo en Brasil ya casi 2 años, generando conocimiento, generando práctica en física cuántica, en autoconocimiento, en áreas profesionales como el área ambiental, el área educativa, y también como master coach y como terapeuta. Tengo una visión holística y esa es la práctica que comúnmente hago y comparto, es una visión holística, integral y al mismo tiempo transversal, entendiendo que todo importa. Y tengo varios lemas, varias frases que me han acompañado en este camino por mucho tiempo. Y cada una de ellas tiene una importancia y una relevancia en el momento en sí, pero en la continuidad mantiene su importancia y su peso específico cada una de ellas. Pero la última con la cual me he estado conectando y he estado interactuando con ella fuertemente es el concepto de que somos más y al mismo tiempo somos uno. Entendiendo que cuando hablo que somos uno es que todo lo que nos rodea es parte de nuestra vida y de una u otra forma va a ayudar, dependiendo de cómo nos conectemos, a que esa vida sea una mejor calidad de vida y que logremos de mejor manera y con mayor influencia positiva en lograr el propósito que tenemos contemplado o que es parte de nuestra lógica en este caminar. Dentro de toda esta lógica de interactuar con muchas personas, en muchas redes, participo 20, 25 redes internacionales en diversas áreas de desarrollo, aquí en Brasil, en Latinoamérica, también en Europa, con las cuales compartimos, divulgamos, proponemos y teorizamos, llevando después a la práctica muchas de las hipótesis que nos vamos encontrando en el camino. Yo soy actuante de física cuántica, trabajo generando algunos tipos de prácticas para poder confirmar ciertas lógicas eh, en términos científicos respecto a la física cuántica y cómo interactuamos todo el tiempo con esta situación. Y no siempre reconocemos o no siempre interpretamos de la forma adecuada o de la forma correcta. Dentro de esta lógica, este ciclo de videos, que son varios, pero este en particular, el cual nos convoca hoy, es un ciclo que está basado y está enmarcado en una lectura con propósito, que es el término y el objetivo principal de esta lectura, de esta reflexión. Lectura con propósito que busca ir más allá de solo encontrar en la lectura una entretención, una diversión o una adquisición de un conocimiento, una experiencia o una vivencia de otra persona que es la escritora o el escritor. Y esta lectura con propósito en este último tiempo, en el capítulo 52 de este ciclo, nos convoca a este libro, capítulo 52, comience por aquí. Es un libro escrito en idioma portugués, en el cual me tocó participar en el proceso de publicación y en el proceso de edición y acomodo de este libro, interactuando directamente con la escritora brasileña, por eso está escrito en idioma portugués, y que ella tiene dos propuestas bien interesantes en su libro. La primera propuesta interesante a tener en cuenta es que ella escribe el libro bajo la perspectiva de compartir prácticas de autoconocimiento, pero desde la visión de la espiritualidad o del espíritu de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero cuando hablo de espiritualidad estoy hablando de la espiritualidad en su esencia, no estoy hablando de una ideología, no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de la espiritualidad asumiendo que todos nosotros tenemos muchas representaciones, algunos hablan de cuerpos, diversas cosas, pero en mi caso para esta reflexión hablo de representaciones, el cuerpo, el espíritu y la mente. Y en este caso, cuando hablamos de espiritual, estamos hablando del espíritu, que es una de las representaciones de cada uno de nosotros. Y es interesante porque eso tiene que ver mucho con resaltar
la importancia que nuestra calidad de vida y nuestra interacción con otros dependen mucho de cómo nosotros estemos espiritualmente, mentalmente y corpóreamente en este camino. Y por eso siempre hablo de armonización, de equilibrio dinámico, entendiendo que son enseñamientos, son aprendizajes adquiridos en la interacción con la naturaleza, que lógicamente tienen mucha más experiencia que nosotros, con seres vivos, y que ella nos enseña que el equilibrio dinámico es una de las prácticas más reconocidas y más utilizadas por millones y millones de años, y que ha permitido que los seres vivos logren consensuar y armonizar cómo convivir y relacionarse de una buena manera en un espacio en particular. Y aquí traigo la importancia de entender que nosotros como seres vivos, como seres humanos, somos parte de este ecosistema, somos parte de estos espacios y por lo tanto al ser parte también tenemos responsabilidad en este relacionamiento. Y una segunda visión que tiene este libro que es interesante lógicamente resaltar, que tiene que ver con que se enfoca a prácticas rutinarias en la vida de las personas. O sea, a pesar que tiene un toque de profundidad, pero también tiene un toque de simpleza, de sencillez en la propuesta en la cual se tocan estas temáticas. Por ejemplo, en algunos capítulos se habla nuestro relacionamiento con nuestro dormir, cómo soñamos, cómo nos levantamos, cómo caminamos, cómo hacemos nuestra alimentación, cómo nos alimentamos, cómo nos miramos al espejo, por ejemplo, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con otros seres vivos, cómo nos relacionamos con cosas materiales, como una taza, la computadora, un celular, etcétera. Y tiene mucha lógica. Y bajo la física cuántica, entendiendo que todo es energía, y por lo tanto cada vez que nos entendemos, nos relacionamos con alguna cosa o con algún ser vivo, estamos relacionando a través de energía. Es el lenguaje básico y elemental. Cuando uno dice, es que no entiendo lo que dice mi cachorro, pero él sí entiende y usted también entiende, en su subconsciente guarda las percepciones que capturan en este intercambio de energía con ese otro ser vivo que lógicamente tiene un lenguaje diferente, tiene una forma de comunicar diferente. Pero la energía es una sola y es única y es continua y es hermanable y por lo tanto cada vez que uno se interactúa con alguna cosa que tiene energía, que tenga la certeza que todo lo que rodea en este momento a usted, en cualquier parte donde usted viva, es energía, usted va a tener una interacción y una comunicación con ella. Lo importante es que mientras más perceptivo esté, más lógicamente va a tener una conexión y una interpretación correcta sobre cómo interactúa con ese elemento o ese otro ser vivo. Entonces, este libro, a pesar que está escrito en idioma portugués, yo voy a hacer la transcripción, la traducción simultánea a medida que lo voy leyendo, para poder hacer una reflexión y un entendimiento sobre la propuesta en el capítulo 52 de esta escritora brasileña. Dice, el proceso es continuo. Todos los días, a cada instante, llegan aprendizajes nuevos. Esté abierto para recibir todo lo que manda y ten para mostrarle a usted y enseñarle a usted. O sea, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, todas las conexiones y las interacciones que usted tiene del momento que abre los ojos, incluyendo cuando usted lo tiene incluso cerrados, todas esas interacciones, como son energía, está usted todo el tiempo interactuando con ellas, todo el tiempo conectando con ellas y todo el tiempo está aprendiendo en esa conexión. Y por eso uno tiene que estar despierto para poder conectarse de mejor manera. Eh, Hoy con mi hijo hacíamos una reflexión sobre un, eh, un, una experiencia social, un experimento social que estaba haciendo un chileno, un periodista chileno, en la cual interactuaba con personas simulando ser ciegos y ahí hablábamos sobre la capacidad de algunas personas al desconectarse de algún sentido que le es común para él, por ejemplo, la vista, pero logra aumentar su capacidad en otras sensaciones y en otros sentidos, incluso abriendo campo a otro tipo de sentidos que van más allá de los sentidos tradicionales, que todos conocemos, que la vista,
el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mientras más uno se abra y mientras más uno perciba las cosas de una forma más conectada, lógicamente va a tener mayor percepción y mayor comunicación con ella. No tenga expectativas de dónde viene ese aprendizaje. Cada día somos sorprendidos. La enseñanza viene de donde nunca pensó que vendría. Ábrase, permita recepcionar lo nuevo cada día en su existencia. Nuestro proceso es continuo y la evolución es permanente. Tenga todos sus sentidos bien agudizados. Se abra y deje de llevarse por el flujo, por el fluir continuo. Y esto es muy, muy interesante porque, y aquí voy a traer una reflexión que hice hace un tiempo atrás en posteo que hice en algunas redes sociales, que tiene mucho que ver con algunas de las tantas investigaciones que están apareciendo ahora. Yo llevo trabajando acá en Brasil casi 2 años y desde que llegué a Brasil detecté mucha gente adolecida de varios problemas emocionales en sus trabajos y eso lógicamente está conectado mucho con la energía que ellos sentían y las ganas que ellos sentían para poder trabajar. Y empezaron a aparecer muchos casos, ya hay muchos casos de síndrome de burnout, por ejemplo, que es un desencadenante después de muchas interconexiones o conexiones erradas emocionales y energéticas en las personas que trabajan y llegan a un punto en que su cuerpo, su espiritualidad, su mente no logra absorber, transmutar toda esta energía que viene equivocada o esta emoción que viene equivocada o que está uno acumulando y desencadena en una situación física, mental y espiritual. Y hace 2 años que yo vengo trabajando y proponiendo en varias organizaciones, tanto de carácter nacional como internacional, como la ONU, la Comunidad Europea, la UNICEF y otras organizaciones más de carácter humanitario, que generen protocolos para poder detectar a tiempo a las personas, especialmente profesionales que están siendo afectados por su trabajo, que lo intentan hacer de la mejor manera y lo hacen de una excelente manera, pero al momento de estar interactuando con frustraciones, con expectativas de otras personas, están siendo afectadas emocionalmente y por ende energéticamente en ese proceso. Y ellos muchas veces sin querer aceptarlo, sin querer darse cuenta, y están acumulando, acumulando hasta un momento que su espiritualidad, su cuerpo, su mente no da más y solamente colapsa. Y cuando uno colapsa en un síndrome de burnout, dependiendo del caso, yo conozco varios casos aquí en Brasil, llevan años de recuperación, años, y en algunos casos ni siquiera logran recuperarse en un 100%, porque su daño es tan fuerte, es tan grueso, que lamentablemente no siempre existe la capacidad para poder adquirir de nuevo el 100% de sus habilidades previo a esa situación. Entonces la invitación es tener mucho cuidado con eso. Y por eso que acá la leveza, el sentirse liviano, en vivir, en que la calidad de vida no tenga que ver con preocupaciones, cargas, mochilas acumuladas y acumuladas de cosas que uno trae del pasado y va avanzando y cada vez que uno tiene la oportunidad se acuerda de nuevo y se relaciona de nuevo con esa energía, se relaciona de nuevo con esa emoción y da vuelta y da vuelta y da vuelta y eso no hace bien. Dentro de mis prácticas tengo varios clientes que atiendo en esa lógica, tanto en vida personal, vida familiar o vida profesional. Me encuentro con ellos muy, muy afectados y la gran mayoría de las veces tiene que ver mucho con este apego, con las emociones de situaciones que lo cual ellos se sienten responsables y acá no estoy evitando que tengan responsabilidad porque la responsabilidad es una situación que uno debe conectarse cuando uno toma decisiones, uno debe ser responsable en esas decisiones que toma, pero esa responsabilidad no tiene que estar conectada con el arrepentimiento ni con la culpa, sino conectada con la solución,
con avanzar hacia adelante, con el aprendizaje de lo que me trae esa experiencia, pero ese aprendizaje lo tomo, lo absorbo, lo incorporo, lo internalizo y avanzo con una lógica y una vivencia y una experiencia diferente, porque traje ese aprendizaje. Pero cuando usted se queda conectado en su pasado, con su experiencia, de las decisiones que haya tomado, sea voluntario o involuntariamente, y uno queda conectado con la energía de esa situación. Siempre yo le hablo a las personas que es muy importante cambiar un poco los términos que uno utiliza comúnmente. Cuando uno se encuentra con situaciones complejas, yo siempre hablo que es mejor hablar de desafíos. Todos son desafíos. Algunos le llaman problemas, otros le llaman injusticia, otros le llaman situaciones complejas. Yo propongo que todos le llamemos desafío. ¿Por qué? Porque desafío, como la palabra lo dice, nos desafía a avanzar, nos desafía a tomar acción, a hacernos responsables, pero tomar acciones. Cuando uno se conecta con la palabra problema o con la palabra injusticia, intenta culpar a alguien o a sí mismo, o intenta arrepentirse de algo, o que alguien se arrepienta de esa situación porque a usted le afectó. Y por eso es muy importante cambiar algunas palabras del vocabulario, porque tienen una fuerza diferente. Es muy diferente hablar de desafío, porque tiene una energía buena, una energía que ayuda, que lo activa a uno, a diferencia de la, por ejemplo, energía de la injusticia, porque a uno lo deja, lo queda, lo deja parado, lo deja estacionado y lo deja involucrado con el pasado. Yo no digo que se olviden del pasado, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que recuerden con orgullo su pasado. Yo cada vez que oro, siempre agradezco todo lo que me ocurrió en el pasado, porque gracias a todo ese pasado, sea del tipo que sea, me permitió llegar hasta donde estoy hoy, a mi conocimiento, a mi experiencia, a mis capacidades. Y por lo tanto uno debe agradecer a ese pasado. Pero agradecer en el pasado conectado energéticamente con el aprendizaje del pasado, no la culpa ni el arrepentimiento, porque si no uno entra en una lógica circular cerrada que uno da vueltas y vueltas y vueltas en la misma energía, y eso no hace bien a ninguna persona. Entonces el primer elemento a tener en cuenta es tener responsabilidad de lo que uno, de las decisiones que uno toma, del camino que uno toma, del propósito que uno está avanzando, pero dentro de esa lógica uno tenga la capacidad de entender que lo que uno está buscando es avanzar, es aceptar estos desafíos con gratitud, aprender de ese desafío y avanzar al siguiente. Y esperar el siguiente. Y estar dispuesto a esperar el siguiente. No con miedo, no con tratar de esquivarlo, de evitarlo. Uy, aquí viene una cosa muy difícil para mí, voy a tratar de irme por otro lado para evitar eso. ¿Por qué? La experiencia nos dice, y la física cuántica lo confirma en muchas prácticas que hemos hecho, de que cuando uno intenta evitar un desafío, ese desafío más adelante llega más pesado y más difícil. Y si usted no aprendió en el desafío que le tocó en algún momento, no va a tener necesariamente todas las herramientas para enfrentar de buena forma ese desafío. Y cuando uno tiene un desafío y se enfrasca en el desafío y siente que ese desafío lo está encerrando, encapsulando, lo está apretando, esa presión que uno siente lo hace vibrar de una energía que no es tan buena y uno se siente afectado, y en ese proceso de esa afección uno termina siendo atrapado en una lógica circular que no ayuda mucho en esta situación. Entonces, muy importante entender que los desafíos son y han llegado a su vida porque usted lo decidió, porque usted lo quiere o porque usted lo necesita. Entonces no trate de esquivarlos, acéptelos, agradezca, conéctese con ese desafío, enfréntelo, no luche, no estoy hablando de luchar, enfréntelo, porque el desafío uno tiene que enfrentarlo sin miedo, sin pánico, enfrentarlo con respeto, enfrentarlo con aceptar que Él te trae algo para que tú aprendas y ese aprendizaje te permita avanzar y mejorar en tu vida y en las vidas de los que te rodean, porque aquí hay que tener muy en cuenta que por mucho que uno tome decisiones propias y que muchas de ellas uno siente que son solo decisiones personales, siempre van a afectar a quienes te rodean, siempre.
siempre. En el Feng Shui, que también soy terapeuta en Feng Shui, siempre hablo de que es muy importante que cuando uno tome decisiones y se genere un aura de energía negativa, por ejemplo, en una interacción que no está resultando, que uno se deprime, por ejemplo, toma un café en un tazón, la energía que usted está vibrando es traspasada a este tazón. Y eso yo le llamo rastro energético. Y queda ahí impregnado hasta la siguiente persona que lo vaya a tomar, o usted mismo lo vaya a tomar en algún momento diferente, y usted va a conectarse con esa energía que quedó impregnada en ese tazón, en esa taza, en esa material de cualquier tipo, en ese objeto de cualquier tipo, en esa persona, en ese recuerdo, etc. Entonces, por eso es importante entender que los desafíos son para vivenciarlos, experimentar con ellos, avanzar con ellos y aprender de ellos. Y otra última reflexión que lo trae esta propuesta de esta escritora. Independiente de la decisión que usted tome o no tome, uno siempre camina hacia la evolución. Siempre. La involución no existe. Es una falsa perspectiva. Uno nunca involuciona. Uno siempre evoluciona. La única diferencia es que a veces uno evoluciona a un ritmo muy, muy lento. A veces uno evoluciona bajo una perspectiva diferente a su propósito y se desvía de su dirección. Pero eso también es parte de la evolución, porque le permite a usted saber que ese camino que tomó en algún momento no era el correcto. Y la única forma de saber que no era el correcto es avanzar en él. No estoy diciendo con esto que uno tiene que experimentar todo en la vida. A algunos les gusta, bien, son pragmáticos, no aceptan la opinión de otros y prefieren ellos interactuar con todas las cosas. Está bien, es una decisión personal. Pero estoy diciendo que no es necesario eso, porque cuando uno ya tiene la percepción, uno tiene el conocimiento, uno tiene la experiencia de vida de otras personas que le comentan, sabes que ese camino no es muy bueno, no te lo recomiendo, y uno acepta, agradece y acepta esa interacción y avanza lógicamente sin pasar por esa experiencia, porque usted se dio cuenta que no era necesario. Entonces, muy importante lograr esa liviandad en su vida. La calidad de vida no tiene que ver con objetos, no tiene que ver con nivel de vida, no tiene que ver con riqueza. Tiene que ver con sentirse liviano, sentirse que uno fluye, que uno avanza, que uno tiene la capacidad de reírse cuando quiere, que uno tiene la capacidad de cantar, de bailar cuando quiere, que uno tiene la capacidad de jugar como niño cuando quiere, que uno tiene la capacidad de conectarse, de abrazar un árbol, de jugar con un cachorro que encuentra en la calle, etcétera, etcétera. De saludar a toda la gente con alegría, de desearle cosas bonitas a la gente. Usted no necesita tener un nivel de vida, un buen sueldo, para tener esas conexiones y esa energía que hacen que su vida sea muy, muy diferente. Y se lo digo con causa, con experiencia, con vivencia propia y también con vivencia y experiencia con mis clientes, con los cuales he trabajado muchos y mucho tiempo y que confirman esa forma y esa prédica que mientras uno crea más esa situación, uno mejor se siente. Así que lo invito a conocer más experiencias de este tipo de temáticas. Yo tengo un canal de YouTube donde están almacenadas la gran mayoría de los videos, que son 120 o más videos en diferentes temáticas, en diferentes áreas profesionales inclusive, terapéutica, en coach, en espiritualidad, en educación, en medio ambiente, etcétera. Eh, y a suscribirse, a conocer otra experiencia, a comentar con otras personas, a compartir con otras personas, a dar oportunidad que otras personas tomen decisiones que a lo mejor pueden estar basadas en estas experiencias. ¿Ya? Agradezco que hayan participado, que hayan estado acá conmigo y a los que van a estar más adelante también les agradezco su interacción y su compartir y ojalá puedan comentar o generar algún depoimiento, alguna declaración, alguna vivencia que hayan tenido al escuchar alguna de estas experiencias con las cuales comparto. Que tengan buena noche, buen dormir y buena semana. Que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente conexión.